Cuentos y música. Los ecos del cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Así es, en el programa anterior mencionábamos Nueva York, pero si nos remontamos al lugar considerado por muchos la cuna del jazz, tendremos que trasladarnos al estado de Luisiana, donde se encuentra la ciudad de Nueva Orleans. Ya te digo, Luisiana, ¿no, Beatriz? Pues sí, en la alfombra mágica que nos llevará a aquellas tierras contamos con la presencia de Paula Balandín y Violeta Navarro, dos alumnas de tercero de la ESO, de trombón y trompeta respectivamente, y su profesora, la excelentísima señora doña Ana Gómez Tabanera. Pues mira, un aplauso bien merecido. Bien Al merecido. parecer han estado recientemente viajando en clase de inglés. Fíjate, oye, yo también quiero ir a clase de inglés para viajar. Estas personas Y no nos tienen más que traen, viajar. nos traen una historia autobiográfica escrita por un célebre músico de las brass bands. Es una historia de recuerdos que recrea el ambiente de una ciudad en la que la música corre por las venas de sus habitantes. Bueno, esto tiene una pinta maravillosa, Pues sí, sí. seguro. Suculenta. Bienvenidas a las tres a los estudios centrales del podcast Cuentos y Música, los ecos del CIM. Bienvenidas. Cuéntanos, Ana. Muchas gracias, estamos encantadas de estar aquí. Sí. Gracias, ¿Por qué Ana. habéis elegido la historia que traéis hoy? Bueno, buenos días. Pues en realidad en la clase de inglés, en inglés hay una expresión que viene como anillo al dedo, que es jazz it up, que significa dar vidilla o animar el cotarro. Y cuando nos propusisteis el tema que nos ocupa, rescatamos este cuento, puesto que os llamáis Cuentos y Música, que recrea muy bien el ambiente festivo de una tradición arraigada como es el Mardi Gras o Martes de Carnaval de Nueva Orleans. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito tiene qué buena pinta tiene esto. ¿Y qué es eso de que habláis estando viajando en clase de inglés? Es que él también quiere viajar. Yo es que- Yo le he es dicho que- que yo quería y él también. Sí, bueno, me gusta copiar las Claro. cosas bonitas de la vida. Bueno, pues este trimestre lo hemos dedicado a describir lugares y recrear ambientes. En realidad, quizá Violeta y Paula nos podéis contar cómo empezó, antes de que yo cuente el método que seguimos, por qué digo que hemos estado viajando. ¿Cómo empezó? Empezó con unos mapas, ¿no? Sí, nos diste unos mapas en clase y bueno, pues empezamos a mirar. A mí, por ejemplo, me tocó Canadá y pues tuvimos que mirar la comida típica o, por ejemplo, lugares que eran importantes para precioso turismo. O no sé cómo. Usted estuvo por allí, doña Beatriz, ¿no? Estuve por allí, es impresionante, Canadá. Increíble Canadá, sí. Pero eso de mirar, ¿dónde teníais que mirar? En el mapa había dibujos y ponía algún pequeño dato como la población, pero sobre todo eran dibujos y sitios donde se podían visitar, entonces teníamos que ir mirando por dónde viajaríamos. ¿Y a ti qué te tocó, Paula? A mí me tocó Australia y igual, pues mirar el mapa y la población, te ponían los nombres típicos de allí y las comidas típicas y los sitios más importantes del lugar. Bueno, todo empezó porque muchas veces los profesores de inglés creemos que los alumnos no escriben más en sus redacciones porque no cuentan lo suficiente al no tener suficiente vocabulario de inglés. Y todo se reduce a I had a great time o me lo pasé muy bien, ha estado guay y no añaden más ideas. Y en realidad el problema es que no aprenden a observar y a recrear un ambiente. Y entonces, por eso empezamos con esto. Vamos, que en vez de ser una falta de vocabulario, es una falta de ideas. Es de una alguna falta manera. de no saber observar. Creemos que ese problema que en inglés decimos es que no tiene vocabulario, es que no se detienen, ni siquiera en castellano, a observar lo que hay a su alrededor y las sensaciones que esas cosas le producen. Entonces, escribimos en la pizarra 3 huecos grandes para aprender a que se dieran cuenta de que hay cosas que están ahí, que las dan por hecho, pero que cuando las describimos, pues nos las saltamos porque pensamos que todo el mundo las sabe. Y efectivamente muchas veces las saben, pero muchas otras no. Entonces empezamos con un tema universal que era el de un concierto de música.
Y entonces empezaron a llover ideas con un concierto de música. Luego pusimos... Atención a esto, a ver, ¿qué se le ocurrió a usted, Pues lo doña siguiente, Ana? para que A ver. vean que no era un tema universal, era la romería La de la Virgen de romería. Gracia. Ole. Y el tercer recuadro fue Nueva Orleans. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y os acordáis las alumnas Paula y Violeta de qué cosas se mencionaron? ¿Os acordáis, por ejemplo, para recrear el ambiente de la romería? Sí, bueno, pusimos como algunas palabras, como por ejemplo las ofrendas florales o las carrozas o las vestimentas típicas, o sea, también comida. Los trajes regionales, trajes ¿no? regionales. Se denominan. Comida, también bebida y los bailes regionales también. Y pues ¿Y para el concierto? Pues las luces, el tipo de música que se está escuchando y sobre todo la gente. Cómo está la actitud de la gente, la presencia de la gente y cómo bailan o se divierten en el momento. ¿Y qué pasó cuando fuimos al hueco de New Orleans, Ana? Pues en cambio, cuando llegamos a Nueva Orleans, el recuadro que dibujamos en la pizarra se quedó vacío hasta que alguien dijo jazz. Pero ningún alumno supo evocar nada más. Por eso, este cuento nos ayuda no solo a poner en práctica una dinámica que usamos a veces en clase, que es la de hacer un ejercicio de mediación con las dos lenguas, la lengua materna y el inglés, y consiste en que un alumno se convierte en traductor simultáneo. Decimos que trabajamos para las Naciones Unidas y traduce, por ejemplo, lo que digo yo en inglés o, en este caso, lo que decía el narrador de la historia. Y eso pues, nos ayudó a que se soltaran, ¿no? Las ideas y la forma de decirlo, ¿no? Como que sí, que se fueran y soltando. a recrear, a ver cómo se recreaba a través de un cuento el ambiente de Nueva Orleans. Pues venga, vamos. Jazz it up a little y vamos a ver si animamos un poquito la cosa y nos ponemos a la faena. Come on, all right, let's go. Bueno, por razones de tiempo vamos a reproducir solo una parte del cuento, pero puesto que esto es un espacio en el que se suele recomendar un libro, recomendamos que no solo os animéis a leerlo, sino que además, a leerlo del todo, sino que además leáis The 5 O'Clock Band, que es un segundo cuento, y que cuenta la historia de lo complicado y los entresijos y el compromiso que supone reunirse con tu banda de música. Que nos lo digan a nosotros, Violeta, Paula, ¿eh? Que nos lo digan a nosotros cada Todo el mundo jueves. llegando tarde. Sí. Hoy se me ha olvidado la caña. Se me ha olvidado. Hoy me duele la garganta. He tenido alguna vez la cosa de que se me ha olvidado el instrumento. Eso también ¿Cómo? pasa, sí. Bueno, Vamos a por, abrimos un paréntesis. vamos a por el bombo que está en la otra Eso. punta. Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Esta música de piano que suena es porque, como saben ustedes, este programa se hace desde el Centro Integrado de Música y la música suena en el castillo Por doquier. constantemente. Cerramos el paréntesis, vamos al tema que nos ocupa. ¿Cómo se traduciría al castellano trombone shorty, Violeta? pues es como en trombón canijo, porque era como chiquitito, entonces pues le apodaron así. Muy Pues bien. venga, vamos a escuchar a este trombón canijo. Que quién le iba a decir, por cierto, que esto sí que me lo sé yo, que acabaría tocando para los Obama en la Casa Blanca, ni más ni menos. Where you at? Where you at? We have our own way of living down here in New Orleans, and our own way of talking too. And that's what we like to say when we want to tell a friend hello. So, where you at? Donde te metes, tenemos una forma propia para decir, para vivir y en Nueva Orleans y también para hablar. Y eso es lo que nos gusta decir cuando queremos saludar a un amigo. Bueno, como ¿dónde te metes?
Lots of kids have nicknames, but I want to tell you the story of how I got mine. Muchos niños allí tienen apodos, pero quiero contar la historia de cómo me pusieron el mío. Just like when you listen to your favorite song. Let's start at the beginning, because this is a story about music. Como escuchas tu canción favorita, vamos a empezar por el principio, porque esta es una historia sobre música. But before you can understand how much music means to me, you have to know how important it is to my hometown, my greatest inspiration. Pero antes de que entiendas lo mucho que significa la música para mí, tienes que entender lo que significa para mi ciudad natal, mi mayor inspiración. I grew up in a neighborhood in New Orleans called Treme. Any time of day or night, you could hear music floating in the air. And there was music in my house too. Yo crecí en un barrio de Nueva Orleans llamado Treme. En todo momento del día y de la noche podías escuchar música flotando en el aire y también había música en mi casa. My big brother, James, played the trumpet so loud you could hear him halfway across town. Mi hermano mayor, James, tocaba la trompeta muy fuerte y se le podía escuchar desde el otro lado del barrio. He was the leader of his own band, and my friends and I would pretend to be in the band too. Follow me, James would say. Él era el líder de su banda propia y mis amigos y yo también queríamos tener nuestra propia banda. Seguidme, solía decir James. There's one time every year that's more exciting than any other. Mardi Gras parades fill the streets, and beaded necklaces are thrown through the air to the crowd. Hay un momento del año que es más especial que cualquier otro, que es Mardi Gras. Las cabalgatas de Mardi Gras que llenan todo la calle y a veces tiraban collares con cuentas desde las cabalgatas a la gente. I love the brass bands with their own trumpets, trombones, saxophones, and the biggest brass instrument of them all, the tuba, which rested over the musician's head like an elephant's trunk. Me encantaban las bandas de brass con sus propios trompetistas, trombonistas y saxofonistas, y el mayor instrumento de todos, que era la tuba, que hacía que el músico pareciera la cabeza de un elefante. Where you at? Where you at? The musicians would call. All day long I could see brass bands parade by my house while my neighbors dance along. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes?, dirían los músicos. Todo el día podría estar escuchando las bandas de brass al lado de mi casa y ver a mis vecinos bailar. I love these parades during Mardi Gras
because they made everyone forget about their troubles for a little while. Me encantaban estas pasacalles o cabalgatas durante el Mardi Gras porque hacían que todo el mundo se olvidase de sus problemas durante un rato. People didn't have a lot of money in Treme, but we always had a lot of music. La gente no tenía mucho dinero en Tremé, pero teníamos mucha música. I listened to all these sounds and mixed them together, just like how we make our food. Yo escuchaba todos estos sonidos y los mezclaba todos como hacemos nuestra propia comida. We take one big pot and throw in sausage, crab, shrimp, chicken, vegetables, rice, whatever's in the kitchen, and stir it all together and let it cook. When it's done, it's the most delicious taste you've ever tried. Cogíamos una olla muy grande y metíamos salchichas, cangrejo, pollo, verduras, arroz, cualquier cosa que hubiera en la cocina. Y luego lo mezclábamos todo, lo dejábamos cocinar y cuando esto estaba terminado, estaba la cosa más rica que podríamos haber probado. We call it gumbo. And that's what I wanted with my music to sound like. Different styles combined to create my own musical gumbo. Lo llamamos gumbo y así es como yo quería hacer mi música, que sonara diferente, como estilos combinados para hacer mi propia música gumbo. Oh, yeah. Increíble, sí, señor. Gracias, lo habéis contado de maravilla. Muy bien esa traducción, sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. O sea, que si tuviéramos que hacer el cuadro de lluvia de ideas para recrear el ambiente musical y festivo de New Orleans, ¿qué elementos evocaríais al leer esta historia? Pues el gumbo, el where you at, el donde te metes en español. También Mardi Gras y Treme, por ejemplo. Y la música, ¿no? Los es necklaces, los collares de cuentas también son importantes. Y Sí. La improvisación se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, la gran improvisación que surge ahí, la vida que tiene aquella música y aquella gente, ¿no? El mestizaje. El mestizaje está muy bien porque está reflejado en el gumbo, que es la comida, y lo que dice el protagonista, ¿no? Que quiere hacer su gumbo musical, que es, al fin y al cabo, una característica muy típica del jazz. Y lo podríamos llevar a alguna comida típica nuestra, por ejemplo, Ana, ese gumbo, por ejemplo. Pero le quitaríamos el exotismo del jazz. Yo pienso, yo qué sé, en un cocido madrileño, en un claro. cocido montañés, que echas ahí. Es otro todo. tipo de exotismo también, ¿no? Más castizo, sí. Exotismo gastronómico. Gastronómico, sí. Pero sí. Y luego también hay otras músicas que también hacen esto, ¿no? Pues preparando esto y el otro día hablando, de repente vimos que es increíble el paralelismo que hay con el flamenco. Claro. Cosas tan diversas en un principio, pero que al final tienen muchas cosas en común, o por lo menos la cultura arraigada, la improvisación, lo de poner apodos, ¿no? Tenemos Sí. el sordera, el camarón, el cigala. Tomatito. La tradición de usar el cante como escapismo, estos decían, éramos pobres pero teníamos la música y Claro. el ambiente festivo está ahí, ¿no? Y en los flamencos siempre también muchas veces cantan para olvidarse de las fatigas de la vida, como dicen ellos. Lo de la participación espontánea, todo el mundo que haya visto, haya presenciado una fiesta flamenca, se queda maravillado, ¿no? Con eso, como se queda maravillado cualquiera que haya estado en Nueva Orleans y
disfrutando, viviendo aquello, ¿no? Aquellos instantes, en directo. Sí, sí, lo que está claro es que es la cuna del jazz. Sí, como decía. Habrá que ir a verlo. Habría que ir. Habrá que ir no con la alfombra mágica. No, pero de verdad, decir de verdad. Sí. Y de aquí proviene la célebre figura del jazz Louis Armstrong, muy venerada en su tierra, pero también muchos otros musicazos conocidos y anónimos. Bueno, una de las frases del libro que han contado las chicas es: antes de que os cuente lo que significa la música para mí, tenéis que entender lo que supone la música en mi ciudad, mi mayor inspiración. Y ese lugar no es otro que Nueva Orleans. Claro que sí. Bueno, queridos radioyentes, ya sabéis que en la radio, como en la vida, el tiempo... Es oro. Bueno, ha sido un placer enorme teneros aquí con nosotros. Un lujo. El placer es nuestro. Sí, un lujo contar con estas dos traductoras, que yo creo que sí que las tienen que contratar en la ONU. ¿eh? Y con su profesora, que yo siempre lo digo, cómo me gustaría ser una de estas alumnas, cómo me encantaría meterme en esas clases de Ana Gómez Tavera. Para viajar. Para viajar Traducir. para traducir y aprender inglés. Que no es poco. Que no es poco. Doña Ana, mil gracias. Muchas gracias. En mis clases también te salpica la lava de mi volcán. Oh my God. Eso también mola, hombre. Pero también, hombre, un poquito de salsa, los profesores, ¿no? Que tengan ahí Just a little. esa energía. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Shorty. Well, trombone shorty, come on up here, Bo Diddley said.